En el 22º domingo del tiempo ordinario encontramos a Jesús en un banquete dando una lección que parece de urbanidad y buenas maneras, diciéndole a los ahí presentes que no ocupen el lugar de honor. ¿A qué se debe que Jesús dé esta clase de urbanidad? ¿O realmente es lo que quiere hacer? ¿O será más bien que tiene otro mensaje detrás de esa enseñanza? Descubrámoslo juntos haciendo el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa aquí en Pasión por el Evangelio. Antes de que entremos en materia, quiero recordarte que este lunes 12 de septiembre, por la noche, en punto de las 7 horas del centro, 5 Pacífico, 8 Este, voy a presentar por última vez en línea, a través de internet, por supuesto, mi conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? Una conferencia que no te debes perder. La presenté hace un par de semanas, cientos de personas se beneficiaron de esta conferencia tan importante. Algunos incluso dijeron, esta conferencia me cambió la vida, y lo dijeron unos días después de haber asistido a ella, porque en verdad causó un impacto muy profundo en sus corazones. ¿Por qué no puedo perdonar? Aprende a superar ese rencor que te quita la paz de tu corazón. Aprende a identificar los obstáculos que te impiden perdonar y a librarlos o vencerlos. Y también aprende cómo perdonar. Aprende también cómo perdonarte a ti, si es que acaso por alguna razón, por algo que hayas hecho alguna vez en tu vida, no has logrado perdonarte. Esta es la conferencia que debes tú escuchar. En línea, lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa, puedes reunirte con amigos, puedes reunirte en tu parroquia, puedes inscribirte en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Es este lunes, ya queda muy poco tiempo para que te inscribas y también quedan pocos lugares, por favor aprovéchalos, es una oportunidad que no te debes perder. Y con esto ahora sí quisiera que entremos en materia. En este 22º domingo del tiempo ordinario encontramos un evangelio sencillo, realmente sencillo, con una enseñanza pues a simple vista de la vida diaria y que puede aplicarse en la vida diaria, pero a través de la cual Jesús da una enseñanza mucho más importante. Vamos a leer el evangelio y después vamos a hacer su análisis bíblico para terminar, como acostumbramos, con un momento de oración. Antes de leer el evangelio que propone San Lucas, estamos en el ciclo litúrgico C, así que nos interesamos en el año litúrgico en el Evangelio según San Lucas. Para poder leerlo, te invito a que nos pongamos primero en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Evangelio. En sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Este es el evangelio. Es un evangelio muy bonito que simplemente se entiende así, nos invita a una vida sencilla, a una vida humilde. Así como Jesús, que tiene un corazón manso y humilde, y que quiere que nosotros tengamos un corazón manso y humilde, y aquí nos lo enseña. Pero es importante esta enseñanza de Jesús, muy importante. Vamos a ver por qué. En esta ocasión leemos en la Santa Misa 2 perícopas, y la primera de ellas contiene una parábola. La perícopa de la elección de los asientos y la perícopa de la elección de los invitados. Este pasaje se ubica, al igual que los últimos que hemos venido leyendo,
en esta gran sección del Evangelio según San Lucas, que nos habla acerca de su subida a Jerusalén. Es el largo viaje a Jerusalén en el que Jesús físicamente va subiendo, acercándose al Monte Santo para subir a Jerusalén, donde va a llevar a cabo el misterio de redención, muriendo en una cruz y resucitando, pero también se trata de una ascensión espiritual en la que Él se va preparando para llevar a cabo nuestra salvación, al tiempo que los que lo van acompañando, Jesús los va preparando para que puedan participar de los frutos de ese misterio de redención una vez que lleguen todos a Jerusalén. Ese es el contexto amplio de este pasaje del Evangelio que leemos en la Santa Misa en este 22º domingo del tiempo ordinario. Su contexto inmediato, es decir, la perícopa anterior y la perícopa posterior, resulta en este caso interesante porque, como comienza la lectura en la Santa Misa, es con el primer versículo de la perícopa anterior, y después se la salta y continúa ya con lo del banquete, con estos que se están sentando en el lugar de honor. En esa perícopa anterior, Lucas nos cuenta la historia de la curación de un hidrópico. Después de estas dos perícopas en el Evangelio, aparece la perícopa de los invitados que se excusan. Jesús cuenta otra parábola de uno que hace un banquete, manda a que inviten a la gente y todo el mundo pone cualquier cantidad de pretextos para no asistir. Eso lo estudiaremos en otra ocasión. Y antes de que se me olvide, bueno, lógicamente los actores que participan son el fariseo importante que invita a Jesús mismo por supuesto, y el resto de los fariseos que están también presentes aquí, que están espiando a Jesús, pero que están presentes también en este banquete. Bueno, lo que sucede es que comienza así el Evangelio. Dice, en sábado Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y dice aquí, y ellos lo estaban espiando. No el fariseo que lo invita, por supuesto, siendo hospitalario con Jesús. Pero invita a otros fariseos y esos otros fariseos están al acecho a ver qué dice, a ver qué hace. Ya sea para criticarlo, ya sea para encontrar ocasión de ponerlo a prueba, ya sea, no sé, tal vez es muy temprano en la historia del Evangelio, pero quizás en un momento dado para echarle el guante. El caso es que no es una situación cómoda para Jesús. Y conforme comienza a transcurrir este banquete, en realidad se le ponen a Jesús las cosas complicadas, porque lo primero que sucede justo después de este versículo es que en ese banquete, que es sábado, se especifica que es un sábado, en el sábado no se podían hacer trabajos, Jesús cura a un hidrópico y lo cura en este mismo banquete, así que es probable que ese hidrópico haya estado también invitado a este banquete. Ve tú a saber, a lo mejor hasta ese hidrópico era uno de los fariseos. La hidropesia es una enfermedad bastante incómoda, en la cual se acumulan los líquidos en las articulaciones. Por ejemplo, los líquidos se acumulan en los tobillos, se acumulan en las muñecas, se acumulan en los brazos, en ocasiones también se acumulan en el cuello. Y esto puede ser debido a dos causas: una, a una insuficiencia renal que no desecha todos los líquidos y por eso se acumulan, o bien a un problema con el corazón que no bombea la sangre con la fuerza suficiente, lo cual hace que se quede estancada y los líquidos se acumulan, te digo, en los tobillos o en las muñecas o en el cuello, a veces en los brazos, y resulta pues muy incómodo para la persona que la padece. Has de saber que ha habido personajes de la historia famosos que murieron de hidropesia. Simplemente Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, murió de hidropesia. Entre la historia de los santos también, el más famoso de ellos, por supuesto, San Antonio de Padua. San Antonio de Padua también comenzó a retener líquidos en sus muñecas, en sus tobillos, y eventualmente murió de hidropesia. Bueno, pues Jesús cura a este hidrópico y de inmediato estos fariseos que están como buitres al acecho lo critican por curar en sábado. Y Jesús dice, bueno, ¿y que si a ustedes un buey se les cae a la barranca en sábado no van y lo sacan? Entonces a Jesús claramente no le gusta que lo estén criticando por curar, por hacer el bien en sábado. Y él da la lección, pero a partir de ahí entonces Jesús comienza a ponerse muy estricto con estos fariseos y él es el que empieza ahora a enseñarles y el que empieza a darles una crítica a su comportamiento. Entonces, después de esa perícopa que no leemos en la Santa Misa, pero que es la anterior, y eso es lo interesante precisamente de ubicar el texto en su contexto. Recuerda que la regla de oro de la interpretación bíblica, la regla de oro del exégesis, consiste en
ubicar un texto en su contexto, porque eso nos ayuda a comprenderlo mejor. Entonces este tono de Jesús, un tanto cuanto crítico en contra de los fariseos, obedece a que ellos lo criticaron por hacer el bien. Entonces eso no le parece, ahora les da una cucharada de su propio chocolate, pero dándoles una enseñanza. Entonces, después de esa historia, viene ya esto que dice aquí: notando que los convidados escogían los primeros puestos, dice Jesús, sí, bueno, pues ahora vamos a ver entonces, ¿quién es aquí el que está obrando mal? ¿Yo por curar en sábado o ustedes por irse a sentar donde no les corresponde? Entonces, viendo esto, dice aquí que les propuso una parábola. Una parábola, entonces lo que les cuenta a continuación es una parábola, pertenece al género literario hebreo que se conoce como mashal o parábola, lo que significa que ese texto está dado, o esa enseñanza está dada para ser interpretada. Así que vamos a ver esta parábola nuevamente. Dice aquí: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú. Ellos no estaban en un banquete de bodas, estaban simplemente en un banquete en la casa de un fariseo. Él plantea esta parábola del banquete de bodas, ¿verdad? Y dice, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú y venga el que os convidó a ti y al otro y te diga: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Parece que Jesús está dando aquí una lección de urbanidad, una lección de buenas maneras. Y de hecho lo está haciendo. Hasta por sentido común, ¿verdad? Y por buena educación, claro está. Pero realmente Jesús no quiere dar una enseñanza de buenas maneras, que lo está haciendo de hecho, sino que más bien a través de esa enseñanza de urbanidad y buenas maneras, a través de esa enseñanza de etiqueta, a través de esa enseñanza de buena educación, de buen comportamiento, Jesús quiere comunicar algo todavía mucho más profundo, importante y sobre todo trascendente, porque en un banquete de bodas el que proceda de esta forma se expone ciertamente a que lo bajen de categoría por sentarse en un lugar que no le corresponde, o al revés, la recomendación de Jesús al revés, ¿verdad? Cuando te conviden, vete a sentar en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Y realmente a lo que se refiere Jesús, te digo, esta es una enseñanza importante a nivel humano, pero a él le interesa lo trascendente a través de esta enseñanza humana, y lo trascendente es lo que dice aquí al final: entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, y porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Estas dos expresiones, será humillado y será enaltecido, por estar conjugadas en forma pasiva. Esa es la forma escatológica de hablar. Entonces, a lo que se está refiriendo Jesús realmente no es a la humillación en este banquete de bodas, que a fin de cuentas es ficticio, es una parábola, sino que se refiere Jesús a ese ser humillado y ser enaltecido a la hora del juicio final. Entonces, la verdadera enseñanza que quiere transmitir Jesús a través de esta enseñanza de urbanidad y buenas maneras es la importancia de ser humildes, de no sentirse más de lo que somos. Porque el que quiere ocupar en un banquete un puesto más alto del que le corresponde es porque se cree más de lo que es. Y Jesús dice: no hagan eso. Más bien abájense incluso de su propio nivel. Y después el que los invita al banquete los subirá. ¿Quién es el que los invita al banquete? Pues lógicamente será Dios, porque este banquete pues será el banquete del reino. Este banquete nupcial de esta parábola es el banquete del reino. Entonces, cuando llegues convidado, cuando llegues como invitado al banquete del reino, ahí es donde entonces si fuiste humilde en tu vida, serás enaltecido, pero si fuiste altivo en tu vida, entonces más bien serás humillado. Entonces es una enseñanza escatológica, es una enseñanza trascendente para el fin de los tiempos. Y la enseñanza es esa: tenemos que ser humildes. Y precisamente esto que dice Jesús va en la línea de uno de los proverbios que aparecen en la segunda colección salomónica de proverbios, que dice así: no presumas ante el rey ni te coloques entre los grandes, porque es mejor que te inviten a subir que ser humillado ante los nobles. En este caso, fíjate cómo este proverbio, la forma como está escrito y el verbo como está conjugado, dice: es mejor que te inviten a subir que ser humillado ante los pobres. Entonces aquí sí es un proverbio que habla precisamente de ser sencillo, pero aquí en la vida, y de comportarse con este protocolo ante el rey. Pero en el caso de la parábola de Jesús, otra vez,
por estar estos verbos conjugados en forma pasiva, esa es la forma de hablar escatológicamente. Entonces a lo que se refiere Jesús definitivamente es al final. Todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí termina esta primera perícopa. Y de hecho, esta enseñanza también va en esa línea de lo que propone la primera lectura. Recuerda que en la Santa Misa siempre el tema de la primera lectura es el tema del Evangelio. Siempre hablan de lo mismo. En este caso, esta primera lectura que está tomada del libro del Eclesiástico dice lo siguiente: Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Nuevamente, esta enseñanza del Eclesiástico que nos invita a la humildad tiene como recompensa precisamente ganarnos el favor de Dios. En tus asuntos procede con humildad, en tus asuntos humanos, eso es a lo que se refiere. En tus asuntos procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Fíjate que aquí el libro del Eclesiástico exalta más el ser humilde que el ser generoso. Es más valioso ser humilde que ser generoso para el libro del Eclesiástico, porque la recompensa será alcanzar el favor de Dios, haciéndose uno pequeño en las grandezas humanas. ¿Ves? Entonces, Jesús, a fin de cuentas, su parábola corresponde a esta forma de pensar, y corresponde a esa forma de pensar del proverbio. Jesús dándole ese sentido escatológico, ese sentido trascendente a esa humildad humana que va a tener consecuencias ulteriores cuando lleguemos a ese banquete celestial, y entonces el que nos invitó al banquete, si fuimos humildes aquí, nos diga, nos engrandezca, ¿verdad? Y pasamos a la segunda, la elección de los invitados. Continúa Jesús diciéndole al que lo invitó: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote. O sea, ¿qué chiste tiene que invites a los que sabes que te van a invitar? No. Lo importante es esto, dice Jesús: cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. ¿Por qué Jesús menciona específicamente a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos? Porque resulta que ellos eran marginados, eran despreciados por los judíos, pero también en esos tiempos eran marginados y despreciados por todos aquellos que pertenecían a la cultura grecorromana. Y en este contexto se escribe también el Evangelio. Entonces, Jesús da una enseñanza que les resulta chocante, porque les está diciendo: tú invita a tu mesa a estos que por supuesto que no te van a poder pagar. Es lo que dice aquí al final, ¿verdad? Serás bienaventurado porque no pueden pagarte. Pero la importancia es esa, que Jesús está diciendo: no excluyas a los que marginas. No excluyas a los que la sociedad margina. No excluyas a los que la cultura margina. No los excluyas. Tú inclúyelos. Incluye a esos pobres, esos lisiados, esos cojos, esos ciegos que la cultura excluye, que la gente con la que convives excluye. Tú inclúyelos. Tú inclúyelos. Y nuevamente aquí te pagarán en la resurrección de los justos. Nuevamente vemos que esta enseñanza de Jesús apunta hacia el final de los tiempos, apunta precisamente a lo que ha de suceder al final, en el momento del juicio. Entonces vemos cómo aquí estas enseñanzas de Jesús, que definitivamente, sobre todo la primera, es una enseñanza de urbanidad y buenas maneras. Jesús da la enseñanza, pero a través de esa enseñanza quiere dar una enseñanza mucho más importante, porque es una enseñanza de lo trascendente en nuestra vida, que resulta ser humildes en todos nuestros asuntos terrenos. Y entonces nuestro Padre en el cielo nos va a bendecir enalteciéndonos por haber sido humildes. Pero hay de aquellos altivos, hay de aquellos altaneros, hay de aquellos soberbios, hay de aquellos arrogantes. Esos, según lo que advierte Jesús, no la van a pasar bien. Es una enseñanza muy bella, pero al mismo tiempo es una enseñanza que puede resultar muy confrontante. Es una enseñanza que interpela. ¿Cómo anda nuestro corazón? ¿Es un corazón manso y humilde como Jesús quiere, así como el de Él? ¿O nuestro corazón es un corazón altivo, arrogante, que ve con desprecio a los demás, que ve menos a los demás, que considera que los demás no están a su altura? Y precisamente por eso es un corazón que tiende a ocupar los grandes puestos, los grandes asientos,
cuando en realidad, si fuera honesto consigo mismo, debería sentarse en el último de ellos. Así como dijo Jesús precisamente en esa parábola. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Sencillez, mansedumbre o altivez y arrogancia? El único que sabe y puede dar respuesta eres tú. Claro, si te confrontas contigo mismo, si dejas que la palabra de Dios te interpele. Recuerda que vamos a la misa y escuchamos la palabra de Dios no para recordar algo que dijo Jesús hace 2000 años y Dios hace 4000, no. Es para escuchar a Dios que nos habla hoy, aquí y ahora. Que te habla a ti, hoy, aquí y ahora. Entonces estas palabras, deja que te interpelen, que calen hondo en tu corazón y ahí descubras si has sido humilde, lo cual es maravilloso, sigue así, o si más bien has sido altivo, altanero, arrogante. Es momento de cambiar de dirección. Esto que estamos reflexionando y esto que Jesús nos ha enseñado, vamos a ponerlo en nuestro corazón ahora y vamos a dirigirnos nosotros a Dios con este ejercicio de oración. Te invito a que por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, nos pediste aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. En mí no te gusta un corazón altivo, no te gusta que me ponga yo en el centro, no te gusta que me ponga yo el primero, porque sabes que en haciéndolo echo a un lado a los demás, los dejo para después y se inflama mi egoísmo. No te gusta un corazón altivo, porque me hace creer más que los demás, y en creyéndolo, puedo llegar a creerme incluso más que tú. Puedo intentar adulterar tu palabra, corro el riesgo de torcer tu voluntad, puedo pensar que no te necesito, corro el riesgo de ya no buscarte más. Concédeme, Señor, un corazón manso y humilde, que no pretenda ser más que los demás, que no se atreva a menospreciar a mis hermanos, que no se olvide que solo en ti se encuentra la verdad. Concédeme, Señor, un corazón manso y humilde, que quiera vaciarse por completo de mí para poder llenarse solo de ti, que no tenga miedo a negarse a mis caprichos para tu santa voluntad siempre cumplir. Concédeme, Señor, un corazón manso y humilde, que se abra siempre a tu palabra, que te acoja siempre en su interior, que estalle todo en cantos de alabanza, que se llene todo de tu amor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de terminar, te tengo otra noticia muy importante. Porque si estás viendo este programa es porque te gusta aprender acerca de nuestra fe. Al principio del programa ya te invité a mi conferencia de este lunes 2 de septiembre por la noche a través de internet, porque no puedo perdonar. Ahora te quiero invitar a que te inscribas al curso de Apologética Católica en el sitio apologeticacatólica.org. Es un curso buenísimo que es impartido por tu servidor en colaboración con José Miguel Arraiz. José Miguel es un colega mío, así como yo me especializo en liturgia y Sagrada Escritura. José Miguel se especializa en apologética. Él es director de este sitio, Apologética Católica. Encuentras una gran cantidad de información que te ayudará a aprender y a defender tu fe. Y él también es autor de varios libros y también es autor de diferentes bestsellers, siempre en materia de apologética. José Miguel me invitó a colaborar con él en este curso y yo encantado de la vida. Él y yo ya habíamos tenido la oportunidad de colaborar juntos en el Año de la Fe para Catholic.net cuando impartimos aquel curso acerca del Concilio Vaticano II, siguiendo las instrucciones del Papa Benedicto XVI en su momento.
Pues ahora me invitó a colaborar con él en este curso. Son dos lecciones buenísimas donde vas a aprender mucho acerca de tu fe y también donde vas a aprender a defenderla. Inscríbete en el sitio apologéticacatólica.org. Te puedes inscribir cuando quieras, pero te recomiendo que lo hagas ya para que comiences a aprender. Es una oportunidad también que no te debes perder. Aprovéchala. Pues nos vemos aquí, Dios mediante, el próximo fin de semana para seguir aprendiendo acerca del Evangelio. Entre semana recuerda que podemos escucharnos en mi programa Semillas para la Vida en tu estación de radio católica o en nuestro sitio semillasparalavida.org. Esta semana en verdad esfuérzate por tener un corazón manso y humilde. Pídele a Dios que te lo conceda y si ya lo tienes, haz todo por conservarlo. Nos vemos pues la próxima. Apasionate por nuestra fe.